Cecilia, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días a usted y a toda su mesa de trabajo. Un placer estar con ustedes nuevamente en la W. El tiempo le dio la razón. Estamos ante un lío. Sí, pues esto es una lucha. Usted sabe que yo la di desde el momento que llegué a ser ministra de Transporte en el 2012 a finales. Hice hasta lo imposible para que detuvieran la licitación, para que el gobernador se sentara con nosotros, miráramos las observaciones de Fanny González, la procuradora, quien en primer momento nos hizo ver las dificultades que iba a tener el proyecto. También el doctor Juan Martín Caicedo, con una carta que nos mandó a mí y al señor gobernador de entonces, también los demás participantes de la licitación, pero obviamente perdí la batalla y lo que estamos viendo ahora es que hay dificultades y ojalá pues que la vía se haga. No es falta de plata, son 466,000 millones de pesos que están asignados a ese proyecto, pero lo que ahí se equivoca mi antecesora Natalia, con todo respeto, esa plata está. El problema es, como usted lo dice, Julio, si hay adición, porque tanto el vicepresidente como ella, cuando se firmó el contrato a finales del 2014, le dijeron a la gobernación de Magdalena que no aceptaban ni adiciones ni ningún otro, digamos, otro tema en esa carretera. Entonces, y lo que estamos viendo es que la Corte pidió un seguimiento estrecho a la Contraloría y a la Procuraduría. La Contraloría vio y produjo un informe sobre el tema de regalías, porque de esos 466,000 millones hay 200,000 que corresponden al tema de regalías, y ahí empezó DNP, o sea, Planeación Nacional, Simón Gaviria, haciéndole seguimiento, y lo que dice hoy DNP es que la plata de los 466,000 millones no va a alcanzar. Entonces, las prisas, eso es lo que trae Julio. ¿Qué interés había de hacer una vía tan difícil, tan importante para el Magdalena con esa prisa y pasar por alto todas las situaciones que nosotros y la Procuraduría advirtió? Acuérdese que también me levantaron a mí un disciplinario en la Contraloría por haber insistido en que no se hiciera la vía, a pesar de que una funcionaria de la Procuraduría había advertido en primera instancia que eso iba a suceder. No obstante, el procurador me abrió investigación. ¿Qué dirá ahora el procurador, Julio? Doctora Álvarez, ¿por qué no hemos podido resolver esto, que es un ejemplo de muchas cosas, pero es que esos ejemplos los tenemos desde ocasiones anteriores? Por ejemplo, los NULE eran expertos en... Entonces, se licita una obra por debajo de un precio para ganarla, después se empieza con los sobrecostos y entra, como dice Julio, el festival de los otros sí, que es donde se generan esos sobrecostos y una cosa que tenía un precio, acaba 4 veces más. ¿Cómo hacer para sincerar esto? Porque uno a veces ve que para muchas empresas de estas de ingeniería el negocio no es hacer obras, sino dejarlas de hacer o dejarlas a la mitad. Sí, miren, la administración del presidente, la primera periodo del presidente Santos, el ministerio hizo un revolcón muy grande, empezando por el primer ministro, el doctor Cardona, que dijo no anticipos, no adiciones. Félix, el problema es cuando eso no se cumple. Y aquí el proyecto, que también yo me opuse a que lo llevara a cabo la gobernación, sino que lo llevara a cabo Invías, es el problema. El responsable del contrato es hoy la gobernación, porque él le dijo al señor presidente en ese momento y al vicepresidente que él iba a poner 100% de su tiempo a esta vía, porque Invías tenía 10,000 proyectos, en que cambio él solo y se iba a concentrar en él. Y hoy día pues no pasan al teléfono ni la gobernadora ni el exgobernador. Doctora Cecilia. Y además esa sesión que se hizo, que está comentando Julio, es una sesión de un contrato que tiene que tener autorización. Es que no puede ser una sesión entre privados, tiene que tener autorización. Si tenían todos estos líos, ¿cómo es que no hablan eso con el ministro de turno y con el Invías y con la gobernadora?
Doctora Cecilia, pero sobre ese tema de la cesión yo quisiera que nos detuviéramos. Primero que todo, ¿es normal que en este tipo de contratos tan grandes y además pues tan polémicos se dé la cesión por parte de unos concesionarios que además pues tienen tremendo poder político, o esto es más bien una excepción más que lo que comúnmente se ve? Pues en la administración mía yo nunca tuve ese tipo de problemas. Y además fíjese que la cesión no es total, sino parcial. Entonces, no sé, eso yo nunca lo vi. Inclusive le pongo un antecedente. Cuando el tema de Bogotá-Girardot, que estaba Alex Char, que es un gran funcionario, y los nules, Alex pidió autorización para dar en cesión su participación a la ANI, y la ANI nunca se la concedió. Entonces mire que él sí hizo los procedimientos adecuados y los que permite la ley, pero en esto me parece que, como dice Julio, que una carta que le mandó el doctor Name diciendo que él ya había cedido la mitad del contrato, no todo. Entonces la verdad es que yo lo que quiero es que se haga esa vía. Yo soy oriunda de ese departamento y desde el 2002 estoy dando esta pelea. Desafortunadamente fui a todas las instancias, hasta la corte fui, y mire los resultados. Ojalá, Julio, que esta vía se haga. Son 55 kilómetros que necesita el Magdalena. No, esto va muy mal, doctora Cecilia. Usted está muy diplomática y me parece que es lo que le corresponde. Pero hagamos un poquito de memoria. Cuando usted se enfrentó a estos señores, a usted se le vino encima la clase política, se le vino encima la procuraduría. Y usted aceptó todo, dio la pelea, logró unas medidas cautelares, logró congelar un momento la plata. Pero el afán de esto, las ganas de este contrato, pues aquí está claro. Y lo que se decía entonces, yo lo voy a decir, es que uno de los empresarios estaba muy mal. Si no salía esta carretera, esa empresa se iba a quebrar. Esa empresa estaba pasando por un muy mal momento. Y mire ahora, uno de los empresarios que más presionó, con tanto afán, se le adjudica la carretera. Yo no sé si participó o no en el prediseño. Estamos averiguando esto. Estamos averiguando eso porque sería la cereza que le falta al escándalo. El señor mandó una carta diciendo que no está de acuerdo con la carretera, que tiene dudas sobre los diseños y que se va. Pero no solamente no se va como se tiene que ir, es con permiso y con el aval de el contratante, sino que deja la mitad. Ministra, si la carretera es tan mala, ¿por qué se quedó con la mitad y solo se dio la mitad? ¿Y la cedió por amor a la patria, ministra? Sí, es absurdo, Julio. Y acuérdese que el diario de Magdalena además me manifestó que yo tenía intereses particulares con una contratista y yo puse una denuncia, ¿no? Penal en contra y pedí rectificación y nunca lo hicieron. Yo di la lucha total. Y esto no es de ganar o no ganar, sino esto es de que se hagan las cosas bien. Desafortunadamente, todas las instancias legales se hicieron a un lado, Julio. Y usted sabe que esa lucha la dimos desde el 2012 a finales. Mire, le voy a decir una cosa que nunca he dicho. Recién nombrada yo en el Fondo de Adaptación, eso fue en el 2000, a finales del 2010. Principios del 2011, llegó el gobernador de Magdalena con un contratista a decirme, nosotros podemos hacer esa vía, nosotros la tenemos lista. Yo estaba en el Fondo de Adaptación porque la vía había sido afectada por la ola invernal. Yo dije, no, eso no es así. Y luego me tocan el Ministerio de Transporte todos estos líos. Entonces realmente, y además la verdad es que tienen que hacerle un seguimiento por orden de la Corte. El procurador y el contralor lo hizo, la procuraduría no, y además el vicepresidente Vargas en la firma del contrato a finales de 2014, una gran ceremonia allá en el Magdalena, dijo no adiciones, permanente contacto y seguimiento, y resulta que vea lo que pasa un año después. Doctora entonces realmente, yo me acuerdo que Camila me decía, Cecilia, esto verá a ver que no se le llene la boca con que no va a firmar. Pues yo no firmé y yo hubiera insistido ante el tribunal del Magdalena también en
aún después de lo de la Corte, en que se parara esa licitación. Y hay una denuncia penal que hizo la directora de Regalías porque hubo un anticipo de 60.000 millones de pesos que no se podía hacer porque en ese momento se había suspendido el convenio entre el INVIAS y la gobernación. ¿Y qué pasó con esa denuncia penal? No sé. Doctora Cecilia, precisamente la semana pasada 2 funcionarios de la Gobernación del Magdalena se reunieron con Planeación Nacional y la Gobernación le está pidiendo más de 3 meses de plazo por lo que usted menciona, porque necesitan reactivar unas partes de algunos convenios y además le están echando la culpa a las licencias ambientales, es decir, que la ANLA se ha demorado mucho tiempo en dar los conceptos finales para esta vía. Sin embargo, nosotros también hablábamos con el doctor Andrade, aunque él no tiene injerencia en esta vía, pero él aseguraba que también los primeros problemas que se vislumbraban para esta vía era precisamente las licencias ambientales. Cuando la Corte le ordena a usted efectivamente pues firmar este convenio y mientras que fue ministra de Transporte, la ANLA, el papel de la ANLA fue igual al que estamos planeando hoy, o al que estamos viendo hoy. Tuve una estrecha relación con la ANLA, a mí me fue muy bien, ahí estaba la ministra de Medio Ambiente de entonces, que trabajamos Luz Helena Sarmiento, muy de la mano, pero la vía inicialmente era una vía de rehabilitación y por eso no necesitaba concepto de la ANLA. Yo no sé qué pasó después. Entonces realmente es una serie, es como un jeroglífico esta cosa, ¿no? Entonces no sé qué está pasando. Yo lo que insisto es que la vía es muy necesaria y que se debe hacerle un seguimiento estricto y que 27 kilómetros, que es lo que dice el director de planeación, que es el monto, pues digamos el límite que va a alcanzar la plata me parece exorbitante, que $500 millones de pesos para hacer 27 kilómetros. Además, mire, la Procuraduría, vuelvo y repito, Fanny González encontró 19 observaciones al pliego. Hay una de ellos que ahora me recuerdo, porque es que la vía necesita un puente y por eso también están pidiendo el permiso a la ANLA. Y uno de los requisitos que hicieron a un lado, que la procuradora dijo, esto no puede ser, es que no tenían que tener experiencia en la construcción de puentes. Entonces, esto es... Julio, la verdad es que no sé qué decir. Y luego el señor gobernador pone unos tweets que es que yo estoy en campaña para el 2018. A mí qué me importa el 2018. Yo lo que quiero es que se cumplan los requisitos para hacer esa vía de la vía de la prosperidad, que por más de 50 años la ha venido pidiendo el Magdalena, pero no de esta forma. Doctora Cecilia, la presión, la velocidad de esta carretera obedecía a la situación financiera de uno de los ganadores que necesitaba urgentemente esa adjudicación? Pues, ¿por qué el anticipo de 60.000 millones de pesos? Si ya estaban prohibidos los anticipos. ¿Por qué? ¿Y por qué entregárselo a la fiduciaria que ahí iba a administrar los contratistas? Pues todas esas preguntas, ojalá que nuevamente pues se investigue, que el Contralor nos ayude, porque no creo que el Procurador nos ayude. El Procurador todavía, yo tengo esa investigación, Julio, y otras de Invías con el funcionario que estaba al frente de Invías, que se la metió todo, que es Leonidas Narváez. Se opuso rotundamente, me acompañó en esta cruzada, y como dice Félix, pues no tuvimos éxito. Entonces seguimos en la misma. Exministra, acá hemos discutido ya años lo de la vía a la prosperidad. Cuando usted estaba en el ministerio, a mí me parece que yo le hice esta pregunta y creo que no podía responder por cuenta de que usted hacía parte del gobierno. De pronto hoy, en donde ya no está usted en el Ejecutivo, nos puede responder. ¿Cuáles eran los intereses en esa vía del vicepresidente Germán Vargas Lleras? No, el vicepresidente no tenía ningún interés diferente a hacer la vía. Obviamente que él es cercano y su grupo político era el gobernador, pero él es un hombre correcto, es un hombre que se ha dedicado de lleno a todo el tema de infraestructura, lo ha hecho con lujo de competencias y debe estar preocupado porque él mismo le dijo eso al doctor Cotes en ese momento. Debe estar muy preocupado.
Doctor Álvarez, usted ya fuera del ministerio creo que tiene la posibilidad de liberarse y de alguna manera lo está haciendo, aunque obviamente guarda ciertas cautelas. Pero, ¿acá es un caso de incompetencia o es un caso de premeditación y mala fe? Todo incluido. ¿Y quién es responsable de cada uno de esos aspectos? ¿Quién ha sido incompetente y quién ha actuado de mala fe? Yo creo que la gobernación, que hay un interés, es que era demasiado obvio, Felipe. Eso, usted no sabe todo lo que, y además la cruzada mediática en el Magdalena en contra de las decisiones que tomamos en ese entonces en el ministerio y en Invía. Inclusive la contralora de ese momento, la doctora Morelli, nos acompañó. Yo fui también del procurador, por eso es que me extraña que después primero sancionan al gobernador, luego lo exoneran en segunda instancia y ahora me investigan es a mí y al Invías. Pero estamos firmes, yo doy la lucha y obviamente me duele porque son $500 millones de pesos de los colombianos. Yo obviamente no sé, pero uno pensaría en principio que son 55 kilómetros. Sí, más o menos, Felipe. Uno pensaría que eso no es mucho. Rehabilitación. Que no es mucho, ¿o me equivoco? No es una obra de una magnitud de rehabilitación. Si esto es por la ola invernal, obviamente. Si eso es con estos 55 kilómetros, ¿qué se puede esperar de todo lo demás que se hace en el país? Mire, ahí yo confío plenamente en lo que está haciendo la ANI y además contratistas muy responsables. Es que aquí ese afán fue tremendo. Mire, el día de la licitación el presidente me dice, Cecilia, llame al gobernador y dígale que la suspenda, que venga y arreglemos el tema. Dijo que no. Yo lo llamé y dijo que no. Y ahora uno se pregunta, ¿y qué hacía toda la familia Cotes en esa adjudicación? Hermanos, primos, tíos, sobrinos. Doctora Cecilia, no sé si usted me pueda responder esto, pero es que tenemos una información que además me parece muy delicada, y es que el diseño de esta obra, que venía desde la década del 90, lo hizo la misma firma Consultores del Desarrollo S.A. Condesa, es decir, la firma de David Name, que luego decidió salirse ya del consorcio por considerar que los diseños estaban mal hechos. O sea, ellos hicieron mal unos diseños para una obra que luego contrataron y de la que luego se salieron porque quedaron mal hechos los diseños. Yo no me acuerdo si ellos fueron los que diseñaron la obra, pero le digo una cosa, Juan Pablo. Toda obra tiene unas pólizas de garantía y esa debe estar todavía vigente. Entonces, ¿por qué, si estaban mal hechos los diseños, por qué la gobernación no hizo lo propio y llamó al contratista y exigió, y ellos tienen que responder? Y si esa firma, pues, tenían todo el conocimiento. Vuelvo y le repito, desde que yo estaba en el Fondo de Adaptación, se sabía de la necesidad de esa vía y se sabía del interés de la gobernación en hacer esa vía. Y es válido. Y a mí me llegó un constructor que participó en la licitación para que lo hiciera con él. O sea, sí se sabía, sí se conocía. Además, cuando uno abre una licitación, los proponentes tienen que ir a visitar la obra y mirar las condiciones, y si le alcanza la plata, si no le alcanza, si no, no se presentan. Si es un contratista honrado y bueno, no se presenta porque dice, no me alcanza la plata para hacer esta obra. Pues, doctora Cecilia, entonces le confirmo la información. Contrato 024 de 1996, Consultores del Desarrollo contratan para la realización de los estudios y diseños definitivos para la rehabilitación de la carretera dique paralelo al río Magdalena en el sector Plato-Palermo. Recibido el diseño en agosto del 97. Se lo sabía de memoria. Caballero. Se lo sabía de memoria. Entonces, no. Pero esto no puede pasar. Esto produce indignación. Es que imagínese, estoy leyendo la carta de don David Name a la W. Señor Julio Sánchez Cristo, la comunicación adjunta al presente correo le explicará que me desvinculé del proyecto Vía de la Prosperidad desde el inicio, tan pronto analicé y puse en conocimiento de los consorciados que había errores de no poca monta
en los planos que fueron suministrados por Invías. O sea, él mismo descubre que hay unos errores de no poca monta y por eso se sale parcialmente del proyecto. Doctora Cecilia, descubrimos, buscando papelitos, una carta suya muy dura a la ministra Natalia. Está usted respondiéndole de manera enérgica, exigiéndole respeto y que si hay algún conocimiento de ella, de alguna actuación irregular suya, que la informe a las autoridades. ¿Esa carta se produce como respuesta a qué? Sí, porque por una información del diario Magdalena que dice que Invías desistió de interponer un recurso para seguir el pleito. Entonces, y eso para mí era bien delicado porque podía suscitar muchas demandas contra el gobierno nacional, contra el Invías. Entonces yo le escribo y le digo que por qué se desiste, además por qué desiste el nuevo director de Invías, que fue viceministro de Infraestructura en mi época y que me acompañó en todo este proceso. Y que entonces ella me contesta que es que por el tema de la corte y además que porque que ella cree que yo me excedí. Entonces le digo, si me excedí y si no cumplí con las leyes, pues denúncieme. Eso fue lo que pasó. Tenía la obligación, entonces, y que todo el peso de la ley cayera en Cecilia Álvarez Correa. Pero no me arrepiento, óigase bien, no me arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer. No me arrepiento porque es que Magdalena tiene que salir de la olla que está. Y si van a hacer la vía Barranquilla-Ciénaga, ojalá que la hagan bien. Yo sí confío plenamente en el vicepresidente Vargas. Ojalá que no le pase esto que... ¿Cómo es que después de un año dicen que los estudios están mal, que apenas va a alcanzar la plata para 27 kilómetros, entonces que va a costar $1 billón de pesos esa vía de rehabilitación? No, por Dios. Por eso, es que ahí es donde uno se asusta, porque es que esos 55 kilómetros se nos vuelven un ejemplo, y volvemos a lo mismo. Parece que en un mundo ideal los contratistas lo que quieran es ganarse una licitación, hacer una obra para prestigiarse y hacer nuevas obras. Pero esto fue en el pasado, Feli, vamos a volver. Es que en la época del presidente Uribe, las adiciones de los contratos fueron por 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Aquí no ha habido ese tipo de adición. Por eso, entonces, pero esto no puede ser. Eso es por darle. Pero esto es de verdad, esto estaba anunciado. Y Julio lo sabe porque Julio me acompañó en esta pelea. Esto estaba anunciado. Yo 2013, 2014, hasta último día en el ministerio di la pelea. Fui hasta la corte. Y fui a donde el procurador. Me dicen que el procurador es muy amigo de los contratistas. Me decían, Cecilia, no seas boba. No va a pasar nada en la Procuraduría. Sí pasó, me abrieron investigación. Sí pasó. Pero, ¿estos son como los campeones de esto? Pues pregunte cuáles son las adiciones que ha habido en esos contratistas en la historia de la infraestructura en Colombia. Doctora Cecilia, cambio de tercio. Quiero que hablemos del paro de los transportadores porque usted ayer en la tarde lanzó unos trinos muy interesantes. Voy a destacar 3 de ellos. ¿Por qué si el negocio del transporte es tan malo, Pedro Aguilar y su familia tienen más de 300 camiones? ¿Por qué el hermano de Pedro Aguilar tiene proceso en la Fiscalía por el fraude de chatarrización? ¿Cuál es el patrimonio de Pedro Aguilar que dice que lo estamos arruinando? ¿Qué daño tan grande le hace a la economía y engaña a sus colegas? Usted fue ministra del ramo y usted tuvo que manejar el tema de los camioneros y creo que también le tocó hacer en su momento frente a un paro, doctora Cecilia. Dos paros. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la situación que usted ve o cómo evalúa el paro que la lleva a enviar estos trinos dejando en evidencia a uno de los líderes más importantes del paro camionero, el señor Pedro Aguilar? Juan Pablo, usted estuvo también ahí, porque las denuncias que hizo la WD, y yo lo conocí en mi oficina, con las denuncias de chatarrización.
y acuérdese que la Fiscalía abrió el proceso y encontró fraude total y engaño de transportadores que iban a cobrar chatarrizaciones, y ahí estaba el hermano de Pedro Aguilar. Y en el paro, en los 2 paros que yo manejé, que me tocaron a mí, digámoslo así, resulta que había prohibición a los camioneros que salieran a las calles a transportar, y resulta que encontramos que la familia de Pedro sí transportaba, y después que encontramos que la familia, los hermanos, el papá de él, tenían 300 camiones. Y entonces engañan a los pequeños camioneros que no pueden transportar, que quieren transportar, porque los grandes del negocio están sentados en la mesa de negociación diciendo mentiras y queriendo más y más y más y más y comprando más, y le compran los camiones viejos a los chiquitos para ellos cobrar la chatarrización y tener mucho más ingresos que los pequeños. Y los pequeños se están dejando manosear, y la verdad es que eso me preocupa mucho. Además, es que si el país no mejora su transporte, que ya está haciéndolo en las vías, pues no va a ser competitivo. Eso no puede ser. Entonces esto se debe regular o regir por la oferta y la demanda, no por una tabla de flete. ¿Quién ha dicho eso? Entonces me preocupa, ya lleva 31 días, pero él sí puede aguantar 31 días sin trabajo, pero los pequeños no. Entonces, ¿quién está financiando eso? ¿Quién está ayudando a los pequeños? Y su hermano estaba preso por este tema. Entonces, ¿quiénes son los que están negociando el paro? ¿Los más ricos? ¿Y quién está detrás del paro? Yo no puedo creer que el expresidente Uribe esté detrás del paro y diciendo que el paro es justo, cuando yo estuve en su gobierno y en el último paro se cogía la cabeza y decía, yo no sé qué más hacer. Ahora, ¿cómo dice eso? Porque eso no es justo para un país. Eso no puede ser. Pero, ¿es que sugiere usted que el presidente Uribe está apoyando el paro? Sí, sacó un video en las redes apoyando el paro, y me dicen que su gente asesora a ATC. Eso no puede ser. Me da dolor de patria, porque es que él tuvo paros. Y la verdad, el último, mire las declaraciones en todas partes. Decía, yo ya no sé qué más decirle a esto. Vamos a perjudicar la confianza inversionista, y ahora apoyando el paro. Doctora Pues Cecilia. este país está fregado. No. Le tengo una última pregunta, que es pedirle una pregunta. Está con nosotros don David Name Terán, de La Vía a la Prosperidad. Yo la despido a usted. ¿Usted cuál sería la primera pregunta que le haría a don David? Y David era un gran constructor. ¿Cómo si él estaba en la licitación no miró todas estas cosas? ¿Y por qué también no le dijo a la gobernación en vías que los diseños estaban malos? Porque él ha debido estudiar la licitación, es un hombre que sabe de eso y tiene una trayectoria muy grande. Entonces, te diría, ¿y por qué no se dio todo el contrato? Esas son las mismas preguntas de usted. Sí. Doctora Cecilia, feliz mañana, gracias por atendernos. Gracias.